Hegel frente a Napoleón. Georg Friedrich Wilhelm Hegel es uno de los filósofos alemanes más importantes, el filósofo por antonomasia de Alemania después de Immanuel Kant, y quien serviría de inspiración para filósofos posteriores, creando un sistema filosófico que incluso hoy en día es relevante para entender el mundo. Entre aquellos que inspiraría su filosofía sería Karl Marx, otro filósofo alemán cuyas ideas serían influyentes en el mundo, lo que convierte a Hegel en el filósofo más influyente de la historia, incluso causando debates o polémicas entre sus estudiosos, los conocidos como hegelianos de izquierda y de derecha. Una de las anécdotas más importantes de la historia sería el encuentro entre este filósofo y el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Aunque Napoleón no estaría al tanto de la presencia del filósofo, el encuentro entre estos dos grandes personajes de la historia quizás fuera equiparable al encuentro entre Diógenes el Cínico y Alejandro Magno. Solo que aquel que quedaría impresionado con aquella visión que se atravesaría frente a él sería Hegel. Hegel, durante toda su vida académica, había resultado ser un alumno dedicado, traduciendo incluso textos de antiguos autores latinos y griegos como Epicteto, Tácito y Tucídides. Ingresaría a estudiar el Seminario de Teología Luterana en la ciudad de Tubinga en 1788. Allí descubriría las ideas de la Revolución Francesa, pues al ser sus vecinos estaban muy interesados en lo que sucedía en Francia. Durante el verano de 1789 se derrumbaba la prisión de la Bastilla y la Asamblea General Francesa publicaría y proclamaría la Declaración de los Derechos del Hombre. La juventud alemana se identificaba con los ideales que promulgaba la revolución y hacían suyo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, Hegel siempre se consideró luterano, pues consideraba al protestantismo no solo como una religión, sino como una cultura racional superior, ya que se basaba en un espíritu de reflexión. En 1790, Hegel se graduaría en filosofía y 3 años después lo hizo en teología. Sin embargo, sus convicciones religiosas se tambaleaban y su deseo de ser un pastor luterano comenzaba a desaparecer de sus ambiciones. En 1801 fue solicitado como profesor en la Universidad de Jena. Esta ocupación le permitió el tiempo para dedicarse a escribir. En 1806, Hegel sería nombrado como director del Liceo de Nuremberg. La época que le tocaría vivir a Hegel sería tormentosa y convulsiva, pues las guerras napoleónicas estaban en su apogeo, y una nueva coalición se había formado para acabar con las ambiciones del emperador de Francia. En esta ocasión, Prusia, el país natal de Hegel, se encontraba en guerra contra el conocido como el Pequeño Cabo. El mismo día en el que Hegel terminó de escribir su libro La Fenomenología del Espíritu, el 13 de octubre de 1806, Napoleón conquistó Jena, poniendo fin al Sacro Imperio Romano Germánico que había estado vigente desde la época de Carlomagno. Recordemos que Hegel se encontraba en Jena, por lo que la guerra tocaría su puerta directamente. El profesor Alberto Banasco lo explica de la siguiente manera. La guerra llegó hasta las propias puertas de la casa de Hegel, que según pensaba, debía brindar alojamiento a la oficialidad como los demás ciudadanos de Jena. Al día siguiente de la batalla salió por la mañana con 2 discípulos a recorrer las afueras de la ciudad y se encontraron de pronto ante el emperador, que en esos momentos montaba a caballo para salir de reconocimiento. La sorpresa de Hegel fue enorme. Acababa de escribir el libro en que se describía el proceso total del espíritu del mundo, y ahora se hallaba allí, frente al hombre que lo encarnaba en ese instante de la historia. Napoleón no pudo sospechar y seguramente nunca llegó a saber lo que había sucedido entre él y ese oscuro profesor que lo miraba al helado, flanqueado por sus 2 alumnos. El emperador echó una mirada en torno como tomando posesión del mundo y se alejó al galope, seguido por su escolta, y en pocos segundos se perdió entre la espesura de las colinas próximas. Pero ese encuentro quedaría para siempre grabado en el espíritu de uno de aquellos hombres. Ese mismo día, Hegel escribiría a su amigo Nietama: Hoy he visto al emperador, esa alma del mundo, salir de la ciudad para efectuar un reconocimiento. Es efectivamente una sensación maravillosa al ver semejante hombre que, concentrado aquí en un punto, montando en un caballo, se extiende sobre el mundo y lo domina. Explicación del espíritu del mundo. Hegel era de postura filosófica y epistemológica idealista, es decir, creía que las ideas eran las que explicaban al mundo y aquellas que servían para transformarlo. Su filosofía estaba centrada en los grandes hombres que hacen la historia. Admiraba a los grandes militares y estadistas que eran capaces de cambiar el curso de la historia y quienes ocupaban un papel importante en su teoría acerca de las revoluciones. Para Hegel, la revolución era como una magnífica salida del sol
una sublime conmoción, una exaltación del espíritu, un momento histórico en donde lo divino y lo mundano se reconciliaban. El espíritu del mundo era entonces aquel o aquellos personajes históricos que en determinado momento eran de gran relevancia para el curso de la historia, y que permitían por lo tanto su transformación. Estos personajes eran necesarios para el progreso de la humanidad y de la historia en sí misma. Todos los demás hombres eran solo instrumentos del espíritu del mundo, cuyos actos servían para llegar al fin de la historia, que era la libertad de todos los seres humanos. Hegel publicaría su segunda obra importante, La ciencia de la lógica, en 1816. Su fama de buen filósofo lo hizo acceder a una cátedra universitaria, convirtiéndose así en el filósofo más importante y oficial del Estado prusiano, ya que según la opinión de Hegel, este encarnaba la razón absoluta. El Estado prusiano de la época era el espíritu absoluto. A sus clases asistían inclusive oficiales y funcionarios del gobierno prusiano. Moriría finalmente por una epidemia de cólera en 1831. Sobre la mesa dejaba una obra inacabada que pensaba publicar, llamada Pruebas de la existencia de Dios. Ese encuentro con Napoleón quizás marcaría su vida, pues le habría de demostrar que su teoría sobre los grandes hombres que hacen la historia, aquellos espíritus del mundo, era verdadera. Napoleón jamás sabría que algún hombre, un filósofo tan grande e importante como Hegel, lo estaba observando con total admiración. Dos gigantes en un mismo lugar y tiempo en la historia. Mientras ésta se estaba llevando a cabo en Viena, aquel 1806 quedará para la posteridad. Esta anécdota de cuando Hegel y Napoleón se encontraron. Sin dudas, el siglo XIX estuvo plagado de acontecimientos importantes para la humanidad, de grandes hombres, repleto de espíritus del mundo que como Hegel y como Napoleón habrían de cambiar la historia de la humanidad para siempre. Y que quizás al conocer la grandeza de espíritu de ambos personajes podríamos haber exclamado al igual que Hegel al ver a Napoleón: he visto al espíritu del mundo montar a su caballo. Es una pena que en la época actual haya tan pocos exponentes que podamos llamar verdaderos espíritus del mundo, y que aquellos que revolucionan a la humanidad a su siguiente estadio sean casi nulos. Frente a nosotros en este video, dos de ellos, uno casi conquista Europa con su espada, el otro con sus ideas. Si el video te gustó, por favor ya sabes cómo indicarlo, dale like y comparte este video. ¿Tú sabías del encuentro entre estos dos personajes históricos? ¿Qué opinas al respecto? ¿Sabías qué era lo que Hegel quería decir con el espíritu del mundo? ¿Conocías a Hegel y su filosofía? Comenta tus impresiones del video, me será grato leerte. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.